Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy vamos a desarrollar el tema número 3, titulado Materia. La materia es todo aquello que constituye el universo. Se encuentra en constante movimiento y transformación mediante fenómenos físicos y químicos. Además, su existencia es independiente de nuestros sentidos. Ahora, jóvenes, nosotros vamos a encontrar dos tipos de materia. Materia condensada es aquella que posee masa, que posee volumen. Y la materia dispersa es la energía. En química vamos a estudiar la materia condensada, aquella que podemos medir y aquella que podemos también contabilizar. En cambio, en física se va a estudiar la materia condensada y la materia dispersa. Muy bien, jóvenes, entonces vayamos ahora a la clasificación de la materia. Bien, jóvenes, vayamos a ver ahora la clasificación de la materia. La materia se puede clasificar como sustancia pura, como también mezcla. Una sustancia pura es aquella que va a tener una composición definida, fija y constante. En cambio, una mezcla es aquella que va a tener una composición variable. Entonces, vayamos a estudiar primero las sustancias puras. Las sustancias puras se van a clasificar como elemento o compuesto. Un elemento es aquella sustancia que está formada por un solo tipo de átomo. Por ejemplo, aquí tenemos a los metales. Los metales se caracterizan porque están formados de un solo átomo. Tenemos ahí al aluminio, al hierro, al cobre, al calcio, al magnesio y al oro. Vamos a tener elementos homoatómicos. Quiere decir que van a estar formados por dos o más átomos. Tenemos como ejemplo al oxígeno, que es la sustancia que nosotros respiramos. También tenemos al ozono, que es la sustancia que lo vamos a encontrar en la estratosfera y que nos va a proteger de los rayos solares. Tenemos el cloro, que es importante para la desinfección de microorganismos. Tenemos el hidrógeno, el nitrógeno, que es importante para las plantas. También tenemos al azufre. Jóvenes, entonces los elementos son aquellas sustancias que están formados por un solo tipo de átomos. Ahora los compuestos, miren acá, compuestos son aquellas sustancias que están formadas por dos o más átomos diferentes. Tenemos ahí la sustancia vital, el agua. También tenemos el monóxido de carbono, que es producto de la combustión incompleta de los vehículos. El dióxido de carbono es la sustancia que nosotros eliminamos en el proceso de la respiración. También vamos a encontrar al gas metano, que es producida por bacterias, denominadas bacterias metanógenas. Vamos a encontrar al alcohol etílico, que es producto de la fermentación de la glucosa. También en la elaboración de vino, de cerveza y también para la fermentación de la chicha de jora. Tenemos aquí el cloruro de sodio, que es la sal que nosotros echamos a nuestros alimentos. Tenemos el sulfuro de hidrógeno, que tiene un olor a huevo podrido. Y también acá tenemos como ejemplo al ácido clorhídrico, que nosotros formamos en nuestro estómago. ¿Ya, jóvenes? Bien, vayamos a ver ahora mezcla. Vamos a tener mezcla homogénea y mezcla heterogénea. En ambos casos, tanto en la homogénea como en la heterogénea, cuando se mezclan distintas sustancias, las propiedades de cada una de ellas se mantienen. ¿Ya? Por ejemplo, una mezcla homogénea es aquella en la cual vamos a observar una sola fase. Quiere decir que cuando nosotros agregamos 2, 3 o 4 sustancias, la vamos a mezclar, luego que repose se va a observar una sola fase. En cambio, en una mezcla heterogénea, cuando nosotros le echamos distintas sustancias y lo agitamos, luego esperamos que repose, vamos a observar dos o más fases. Esa es la diferencia.
Como ejemplo de mezcla homogénea, vamos a encontrar aquí el aire, la gasolina, el vinagre que lo utilizamos para hacer el lomo saltado, el agua oxigenada que le echamos a las heridas, el azúcar disuelta en agua cuando tomamos el té. Y también vamos a tener aleaciones como el bronce, el acero y el latón. Como ejemplo de mezcla heterogénea vamos a ver el agua con aceite. También vamos a encontrar a la pintura. La pintura, cuando uno abre el balde, va a encontrar ahí una viscosidad medio transparente. También vamos a encontrar al jarabe. En las indicaciones de los jarabes siempre dice agite el jarabe antes de tomarlo. También como ejemplo de mezcla heterogénea tenemos al concreto. El concreto está formado de cemento, piedra chancada, arena gruesa, ¿ya? Y agua. Jóvenes, también vamos a encontrar a la neblina, como también al agua con arena. Bien, jóvenes, hemos visto por favor la materia y la clasificación de la materia. Vamos a continuar ahora con fenómeno físico y fenómeno químico. Entonces veamos por favor qué es un fenómeno físico. Dice, los fenómenos físicos son transformaciones transitorias donde las mismas sustancias se encuentran antes y después del fenómeno. Es decir, no hay alteración en su estructura molecular. Y como ejemplo podemos poner doblar un clavo, patear una pelota, hacer derretir el hielo, cortar una hoja de papel. El movimiento de los planetas también es un fenómeno físico. Ahora, jóvenes, vayamos a la última parte que es fenómeno químico. Dice, son transformaciones permanentes donde una o varias sustancias cambian su estructura molecular. Es decir, no es un proceso reversible. Bien, vayamos a los ejemplos. Tenemos ahí quemar una hoja de papel, la oxidación de los metales, la fermentación de la chicha de jora, la digestión, la respiración y la fotosíntesis son fenómenos químicos. La combustión de los carros también es un fenómeno químico. Bueno, jóvenes, el día de hoy hoy día hemos estado viendo la materia, hemos visto la clasificación y ahora los fenómenos físicos y químicos. La próxima semana continuamos con el tema. Muchas gracias.